Ya jóvenes, bienvenidos, muy buenos días o buenas tardes ya. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy día. Y la primera pregunta que voy a hacer, ¿alguien después de la clase de ayer, durante la tarde, ingresó a su Classroom? Sí, ¿por qué? Porque yo quería que ingresen. No, porque había una guía que yo dejé ahí, una mini guía, no sé si tuviste la oportunidad de ver la vida. No, solo vi la primera parte. Ah, ya. ¿Alguien más ingresó? Millaray, Daniela, Darwin, Daniel, No, ya. Les comunico que subí al Classroom ayer en la tarde una mini guía de ejercicios de lo que habíamos visto ayer, que eran ecuaciones cuadráticas que tenían soluciones imaginarias y dos ítems más que tenían que ver con lo que vimos ayer, que fue la corrección del diagnóstico ya y que ya dimos término a eso. Así que está ahí, es para que practiquen, no es obligatorio desarrollarla por ahora. Más adelante ya van a venir actividades que son obligatorias, pero ahora era solamente para que practiquen lo que se había visto ayer. Y vamos a ver entonces, porque cuarto medio C, cuarto medio C, el diagnóstico está revisado completamente. Verifiquemos. Sí, estamos listos con eso. Y vamos al Classroom. Me voy a presentar, compartir pantalla. Vamos al Classroom. Trabajo en clase, aquí está su Classroom. Para hoy día no hay nada aún subido. Ayer sí, recursos para el aprendizaje. O no la subí, la guía, y lo imaginé. Lo subí acá en martes 6, me equivoqué. Era todo hay que corregirlo esto. Hoy día es martes 6. Sí, no, me equivoqué. Lo subí a 6 hoy día. Aquí está la guía de práctica. No se olviden que hay que descargarla porque no se ve cuando uno ve la vista previa. Y en la clase de ayer vimos cómo se descargaba. Recuerden que era con los dos puntitos acá, abrir una nueva ventana. Y cuando uno abre una nueva ventana, da la posibilidad de descargar. Veamos rápidamente eso.
Aquí aparecen más opciones arribita ahora. Ahí descargar y va a descargarse en el computador y van a poder ver todos los caracteres. Porque lo que es fórmulas en la vista previa no se puede ver. Y esta es la actividad, porque les va a seguir pendiente entonces. Descarguémosla para que se vea completa. Guía de práctica. Una cosita que había que averiguar y cuatro cositas que vimos ayer. Está cargando. Esperemos un poquito. Como que se quiso pegar o se quiere pegar. Ya, ahí está. Resolver ecuaciones cuadráticas, calcular potencias de I. Vimos los procedimientos ayer. En el ítem 1 les pido que resuelvan dos ecuaciones cuadráticas. En el número 2 que averigüen cuál es la fórmula que nos permite averiguar las soluciones de una ecuación cuadrática aplicando la fórmula. O sea, les pido la fórmula. Entonces pueden ocupar algún libro donde aparezca la fórmula o googlean y se van a encontrar con esta fórmula. Y les pido potencias de I también en el número 3. Chuta, se quiere pegar esta cuestión. Espérenme un poquito porque estoy viendo cómo arreglo esto. Se puso medio tontín el computador. Creo que es el computador. Y ahora sí, ahora se volvió nuevamente ágil. Y ahí están los ejercicios. Sigue pendiente entonces para que lo revisen, lo descarguen y lo hagan en el cuaderno. Y lo corrijamos en la próxima clase. Sigue Lentini. Creo que voy a reiniciar y vuelvo de inmediato, chiquillos. Disculpen la interrupción, pero es el computador. Necesito reiniciarlo porque si no va a estar todo el rato así. Vengo en 3 minutitos.
Ya, ahora sí, volví. Disculpen la interrupción. Tuve problema del computador, tuve que reiniciar. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, Ya, gracias. Ya, vamos rápidamente. Entonces, quiero verificar si realmente se terminó la corrección. Vamos, el cuarto medio C, cuarto medio C, entonces, 13 lista, 14 lista, 10, 1, 3, después, 4, 6, 8, 12, 5, 9, 11. Ya, la 2 no fue corregida porque la 2 fue respondida correctamente por hartas personas, por todos. La 7 tampoco. Estamos listos. Ya, ahora sí. Y no se olviden que quedó una actividad entonces, está en el Classroom, la voy a colocar donde corresponde porque la coloqué para hoy día y no corresponde para hoy día. Así que la voy a sacar de ahí y después seguimos. Todo en orden. Y eh, ahora sí estamos presentando, está todo bien. Y vamos con el tema de hoy, que vamos a ver. Ahora sí, números imaginarios, matemática, ahí está mi nombre, la educadora Helga. Y habíamos avanzado un poquito en esto. Era resolver una ecuación cuadrática que nos da como resultado dos soluciones imaginarias
calcular potencias de i, llegamos a la conclusión de que siempre nos da 1i menos 1 o menos i. Ayer me respondieron súper bien también. Cuando se hizo este ejercicio, yo quería saber cuál es el valor de i elevado a 135. Me dijeron menos i, si mal no recuerdo. Dividieron 135 por 4, nos sobró 3. Ahí está el desarrollo. Y una alumna me dijo, profe, nos da menos i. Y estaba en lo correcto. Ahora, yo les dije ayer también, al finalizar esta actividad, que esto es lo simple, pero uno puede agregarle cosas para complicar un poco la existencia y trabajar un poco más la mente, tenerla bien activa, adquirir conocimientos, habilidades mediante la práctica. Entonces, vamos a plantear un ejercicio que es un poquito más complicado, que me gustaría que lo hagamos entre todos también, que es el siguiente, el que aparece en pantalla. Anótenlo, anótenlo en el cuaderno y comencemos a resolver esto. Dice, ¿cuál es el valor de toda la expresión que aparece ahí? 2i elevado a 128 menos 7i elevado a 343 menos 5i. Y aquí me gustaría que todos participen, o la gran mayoría, y me gustaría saber, por ejemplo, qué haría don Daniel para resolver esto. No sé, profe. Ya, Daniel. Daniela, ¿se te ocurre algo? Daniela Antonia. No. O sea, yo cacho que hay que resolverlo uno por uno, pero no cacho. Muy bien. Pero eso es un gran paso. Sabes bastante bien lo que se debería hacer, que hay que resolverlo uno por uno, porque son potencias de i. La diferencia con el caso anterior, que era i elevado a 135, era una sola potencia, no venía acompañada de ningún número, solamente venía su exponente. Había que dividir por 4 y empezábamos a sacar resultados. Ahora, como dijiste tú, Daniela, muy bien, hay que hacerlo uno por uno. El i elevado a 128 se calcula para saber si nos da 1i menos 1 menos i. El i elevado a 343, lo mismo, se divide por 4 y se determina si nos da 1i menos 1 menos i. Y con el 5i, ¿habrá que hacer algo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué cree Darwin? ¿Habrá que hacer algo con el 5i o lo podríamos dejar así como está? No, no es mucho lo que se puede hacer. Así como está. Así como está Darwin. Bien, excelente. Entonces hay que preocuparse de el i elevado a 128. Dividamos entonces 128 dividido 4. ¿Cuánto nos sobra? Hacemos la división aparte. Lo importante aquí es saber cuál es el resto o cuánto nos sobra, dividiendo por 4. Vamos trabajando. 128 dividido 4 y me interesa saber cuánto les sobra. 32, ¿no? Bien, ¿y cuánto te sobra? ¿Cómo cuánto me sobra? Porque cuando uno divide, siempre te sobra algo o es probable que no te sobre nada y cuando no te sobra nada se coloca cero. Ah, Que no, no te no so- me sobró nada, profe. 32 justo. Entonces, el resto o lo que sobra es cero. Y cuando ocurría eso, veamos la regla, está acá. La respuesta va a ser 1. Si n dividido 4 tiene resto cero, eso fue lo que ocurrió. Nos sobró cero, entonces la respuesta es 1. Pero ese 1 hay que multiplicarlo por el 2 que está al ladito, porque acá hay una multiplicación escondida e invisible. Sería 2 por 1. El i elevado a 128 desapareció porque ya sabemos que nos da como resultado 1. Sería 2 por 1. Menos 7 por. ¿Qué pasa con el 343 al dividirlo? ¿Cuánto nos sobra? Dividirlo por 4. 343 dividido 4.
Nos sobra 2. ¿Seguro? Sí, creo que sí, no sé. 4, ¿cuántas veces cabe en 34? La tabla del 4, 4 por cuánto nos da 34 o casi 34. Por 8. Muy bien, y nos sobra 2. Bajamos el 3, se forma el número 23. 4 por cuánto nos da 23 o casi 23. 5. 5, ¿y nos sobra cuánto? 3. 3. Entonces, llegamos a que al dividir 343 por 4, nos sobra 3. ¿Qué pasa cuando nos sobra 3? Eso está al final. Si n, que en este caso era 343, lo dividimos por 4, tiene resto 3 o nos sobra 3, el resultado es menos i. O sea, dijimos que va a ser 2 por 1, porque el i elevado a 128 se transformó en 1, menos 7 por menos i, porque este se va a transformar en menos i, menos 5i. Ese se conserva como dijo Darwin. Aquí está el desarrollo, chicos. Muy bien los que resolvieron, dividieron, porque nos permite practicar esto. Y aquí está lo que yo les decía. Este 2 se conserva multiplicado por el resultado que nos da la potencia. Como dijo su compañera, ahí fue Daniela que dijo que se hace por parte. Se divide por 428, nos sobró 0, entonces se transforma el i de 128, desaparece y se transforma en 1. Menos 7 se copia por el i elevado a 343, se calcula, como dijo Vida, finalmente nos sobra 3. Y si nos sobra 3, este i elevado a 343 se va a transformar en menos i y va a multiplicar al menos 7, porque están pegaditas número y letra, y eso significa que se multiplican. Y el menos 5i se conservó. Si se dan cuenta, gran parte de las i desaparecieron y las potencias fueron calculadas. Ya no hay exponentes elevados, ya fueron calculados con el procedimiento que ya conocen, que ya estudiamos ayer y que estamos practicando hoy día. Ahora viene resolver todo esto. La multiplicación acá, 2 por 1, 2. 7 por i, cuando uno multiplica un número y una letra, lo único que hace es juntarlos. Entonces, 7 por i, 7i. Regla de los signos. La regla de los signos de la multiplicación nos dice multiplique y si los dos son negativos, el resultado va a ser positivo. Menos por menos, más. Entonces nos queda 2 más 7i y el menos 5i se sigue conservando, se sigue bajando y ya estamos llegando al final. Y aquí viene la parte de reducción de términos. Lo real con lo real, lo imaginario con lo imaginario. No, no podemos mezclar lo real con lo imaginario. Entonces aquí el 2 que está solito se baja, porque no se puede sumar con lo otro. Pero lo otro sí se puede resolver. El 7 es positivo, el 5 es negativo, la regla dice reste y conserve el signo del número mayor. Entonces el número mayor es 7, es positivo, viene un más, hacemos la resta, nos queda 2i y ahí ya no podemos hacer nada más. Y hemos resuelto un ejercicio más complejo de potencias, de números imaginarios. No sé si queda alguna duda, tienen alguna consulta, en qué parte se podían haber perdido a lo mejor, pero todo esto es práctica. No, nada, profe. Ya vida. Y hemos sido capaces entonces de resolver algo un poquito más complicado y de ir tomando decisiones. Aquí tenemos que dividir, nos sobra tanto, y eso se multiplica por lo que está al ladito. El 5i se conserva porque no se puede hacer nada más. Es ir tomando decisiones y las decisiones correctas.
Y aquí están los cálculos. El 128 que ustedes dividieron, por ahí me dijeron 32 y fue, creo que fue Darwin o Daniel que dijo que sobraba cero. Y después el 343 que también se dividió y nos sobró 3 al final. Y ahí uno va sacando las conclusiones de acuerdo a la regla. No olvidar que las opciones son uno y menos uno o menos y. No hay más. Profe, Daniel. ¿de dónde sacó el 23? Sí, una duda. Ah, ya, esa es la resolución de la división. Sí. La división, en este caso es por 4. Vamos separando de a una cifra en la división, pero en este caso no se podía separar de una cifra porque el 3 es menor que 4, entonces estamos obligados a separar en dos cifras. 4, ¿cuántas veces cabe en 34? La tabla del 4, 4 por 8 es 32. Y 32 para llegar a 34 son 2. Bajamos el 3 al ladito y ahí se forma el número 23. Ah, ok, ok. Listo, profe. Ya. Y después, 23 dividido 4, lo mismo, 4 cabe 5 veces en el 23 y finalmente nos sobra 3. Para el cálculo de potencias de I no hay que preocuparse de que nos dé decimal y que nos dé exacto, no, nos preocupa resolver, llegar hasta el final y ver cuánto nos sobra, no. No hay que preocuparse de ver cuánto nos da exactamente como número decimal si es que nos sobra algo distinto a hacer. Hay que preocuparse de la división, terminarla y ver cuánto nos sobra. Y listo. Ya, veamos esto también hoy día. Vamos, dijimos que los números imaginarios también se pueden sumar, se pueden restar. Y aquí tenemos la adición y sustracción de números imaginarios. Este PPT lo voy a subir en un momento, o ya lo subí, perdón, ya lo subí y tiene que estar en el Classroom de ayer, pero lo subí en el de hoy día. Pero igual, va a estar en las dos. Dice, estas operaciones se realizan de manera similar a la adición y sustracción de términos algebraicos. ¿Se acuerdan cuando resolvían sumas o restas de términos semejantes donde aparecía la X? Buscábamos todos los que tenían X, todos los que tenían Y, todos los que tenían Z, o A o B, términos semejantes. De esa forma se resuelve la suma y resta de números imaginarios. Paso número 1, para poder sumar o restar números imaginarios, estos deben ser semejantes, obviamente. Todos los I con todos los I. Todos los I cuadrados con los I cuadrados. Todos los I elevado a 4 con los I elevado a 4. No podemos mezclar I con I elevado a 5 o I cuadrado con I elevado a 3. No se puede. Y además, ya sabemos calcular potencia y podemos calcular las potencias. Que eso viene en el paso 2. Si en una adición o sustracción aparecen potencias de I, que fue lo que acabamos de ver, estas se deben calcular como se explicó en la diapositiva 11, que fue varias más atrás. Ahí se explicó dividiendo por 4 lo que acabamos de hacer. Pero ahí está la forma de cómo se suman y cómo se restan números imaginarios. Tienen que ser semejantes, repito. Y si hay potencias, se calculan las potencias y después se resuelve la suma o la resta de números imaginarios. Y aquí tenemos varios ejemplos. Me gustaría que lo vayamos viendo. Vamos de uno sencillo a uno más complicado. Pero ya se calculó, ya se practicó de alguna forma con ese ejercicio que era un poquito complicado y que varios de ustedes cooperaron para que se pueda resolver. Veamos el primero. Dice 6i menos paréntesis menos 3i más 2i menos 2 menos paréntesis 5i menos 1. Aquí nuevamente se repite lo que varios profesores, yo creo, les han dicho en matemática, en la básica y en la media. Primero, paréntesis, eliminemos todo lo que está dentro de los paréntesis. O cambiemos lo que está dentro de los paréntesis si es que el signo que está antes de un paréntesis es negativo. Entonces, en el primero, el 6i está solito, se conserva
se mantiene ahí, igual 6i. Aquí tenemos un paréntesis y hay un doble menos. El doble menos se convierte en más, entonces desaparece el paréntesis y nos queda más 3i. Más 2i, que está solito, menos 2, que está solito, menos lo que está dentro del paréntesis va a cambiar acá. Si tiene signo positivo, va a quedar con signo negativo. Si tiene signo negativo, va a quedar con signo positivo. Entonces, el 5i, que es positivo imaginario, va a salir del paréntesis como menos 5i, y el 1, que tiene un signo menos ahí, va a salir como más 1. Todo esto porque había un menos antes del paréntesis. Y ahora ya no tenemos paréntesis. Y atención acá, hay que fijarse todo lo que tiene i con lo que tiene i, y todo lo que no tiene i con lo que no tiene i. Lo que no tiene i era el menos 2 y era el más 1. La regla de los signos es clara en la adición y nos dice que números con signos distintos se restan y se conserva el signo del número más grande o el que tiene mayor valor absoluto. En este caso es el 2, es más grande, se restan y nos queda menos 1. Ahora todo lo que tiene i, 6, 3, 2, menos 5. Hay 3 positivos acá, se suman. 6 más 3, 9, 9 más 2, 11, y 11 menos 5, 6. Positivo porque el 11 era mayor y era positivo. Resultado final, menos 1 más 6i. Y con esto nos estamos acercando a lo que son los números complejos. Este es un número complejo, por ejemplo. Vamos a ver la definición más adelante. Un número complejo es un número que posee esa forma y tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. O sea, para que vean lo relacionado que está el concepto de número imaginario con el concepto de número complejo. Después, veamos otro ejercicio que ya se complica un poquito más, pero ya tenemos conocimientos de potencias. Y aquí nuevamente tomar la decisión correcta y la adecuada. El ejercicio dice 4i cuadrado menos 11i más 10i elevado a 3 menos 5. Dijimos, todo lo que tiene potencia se calcula. El i cuadrado, si no lo recordamos, si no recordamos cuánto vale el i cuadrado, podemos ir a la diapositiva que está más atrás. Ahí nos fijamos, el i cuadrado dijimos que vale menos 1. Volvamos. Aquí tenemos 4i cuadrado, o sea, 4 multiplicado por lo que vale i cuadrado. O sea, 4 multiplicado por el menos 1 que revisamos en la diapositiva anterior y que es el resultado de i cuadrado. Menos lo que tiene i está listo, no hay que hacer nada con eso. Entonces bajamos nomás o conservamos el menos 11i. Más 10i elevado a 3, aquí aparece nuevamente una potencia. Si no recordamos cuánto es i elevado a 3, volvemos a la diapositiva anterior o varias anteriores y buscamos el i elevado a 3, que era el último. I elevado a 3 es igual a menos i, o sea, el i elevado a 3 se reemplaza por menos i. Entonces sería 10 multiplicado por menos i. Cuando uno va calculando potencias, estas potencias desaparecen y aparecen los resultados que corresponden a esas potencias. Apareció el menos 1, apareció el menos i, porque calculamos las potencias. Y por último, bajamos el menos 5, se conserva. Sigamos avanzando. 4 por menos 1, regla de los signos. Más por menos es menos y 4 por 1 es 4. O sea, nos queda menos 4. Menos 11i se conserva, se baja. 10 por i, nuevamente, multiplicar un número por una letra, solamente juntarlos. Eliminar el puntito imaginario. Regla de los signos. Más por menos, menos. O sea, nos queda menos 10i. Y el menos 5 se baja, no hay nada que hacer con él. Y por último, ya cuando estamos casi listos, todo lo que tiene i con lo que tiene i y todo lo que no tiene i con lo que no tiene i. Primero lo que no tiene i, el menos 4 y el menos 5. Los dos son negativos. La regla dice, dos números con signos iguales
se suman y se conserva el signo. En este caso los dos son negativos, se conserva el signo menos y se suman. 4 más 5 es 9, se conserva el menos, menos 9. ¿Qué pasa con los i? Tenemos un menos 11i y un menos 10i. Nuevamente la regla. Los dos son negativos, sume y conserva el signo menos. Entonces, menos 10 más 11, 21i. Y por último, el número 3, que ya es un poquito más complicado porque los exponentes son un poco más grandes. Y no les voy a explicar la división porque, o sea, hay que dividirlo por 4 y ver cuánto sobra, y ahí uno va viendo si nos da 1i menos 1 menos i. Pero ocurrió lo siguiente: el menos 8 se conservó, el i elevado a 7 se calculó y nos da menos i, o sea, menos 8 por menos i, más 3i se calcula, menos 9, o sea, 3i se conserva, menos 9 se conserva. El i elevado a 10 necesitamos calcularlo dividiendo por 4 y ver cuánto nos sobra. Finalmente nos dio menos 1, o sea, 2 multiplicado por menos 1, menos 2i, más 8. El i elevado a 16 se calcula y se multiplica por 4 y nos quedó 4 por 1. Y nuevamente se repite toda la dinámica. Multiplicar acá menos 8 por menos i, 8i, 3i se conserva, menos 9 se conserva, 2 por menos 1, menos 2, menos 2i se conserva, 8 se conserva, 4 por 1, 4, y el mismo procedimiento. Juntar todo lo que no tiene i con lo que no tiene i y juntar todo lo que tiene i con lo que tiene i. Regla los signos, finalmente nos da como resultado 1 más 9i. Y aquí hay algunos ejercicios para que ustedes vean cómo se desarrolla esto. El ejercicio 4 son puros números imaginarios y números enteros. Hay que eliminar los paréntesis para que ustedes practiquen. Si pueden hacerlo solitos, lo hacen solitos y después se fijan en el resultado. Aquí otro parecido. Primero las potencias y se calcula, bueno, hay que multiplicar por el número que acompaña a cada una de las potencias si es que hay números que acompañan, y después se hace el mismo procedimiento. Eso queda para ustedes. Ojalá intenten hacerlo sin ver el desarrollo previo. Y la guía que dejamos, también revísenla, descárguenla, pueden imprimirla si ustedes quieren y pegarla en su cuaderno, o pueden verla desde el computador y ir desarrollándola en el cuaderno. Y cualquier consulta que surja, me la hacen llegar a través del correo, o si no me fijo en la parte de consultas de la opción consultas que yo siempre coloco en el Classroom. Siempre me estoy fijando ahí si hay alguien que consultó. Y eso sería todo por ahora, chiquillos. Números imaginarios, quedamos hasta acá. Vayan a almorzar. Ya, profe. Ya, Daniel. Chao, que estén bien.